Academia Falcons, la mejor. Academia Preuniversitaria Falcons. Calidad y exigencia. ¡Fuerza Falcons! Hola estudiantes, ¿qué tal? Que tengan un buen día para todos ustedes. Muchachos, en esta oportunidad ya estamos en la semana número 11 del curso de Economía. Abarcaremos el tema del sector público, presupuesto público. Sin duda, en la clase anterior, como manera de hacerles recordar, hablamos sobre el dinero, características, funciones del dinero y también un poco sobre la inflación, ¿verdad? La inflación como el incremento generalizado de los precios, medible en el Perú a través de la INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y cuando la INEI nos informa sobre los ritmos de inflación, si este va de 0 a 10 es un ritmo moderado de inflación, si va 10 a 1000 galopante y si es mayor a 1000 es una hiperinflación. Las consecuencias que traía esta era efectivamente sobre el valor de nuestra moneda, que al alzar los precios la moneda pierde su poder adquisitivo y se devalúa. Entonces, muchachos, yo creo que ya ustedes en el capítulo anterior han estado atentos a los videos. Espero que en su casa estén aprovechando al máximo su tiempo, sus recursos y también valoren el esfuerzo que sus profesores o docentes hacemos al venir, acá a la academia a grabar una clase, porque nos podemos nosotros también contagiar, y quién sabe, llevemos a nuestra familia y nuestra familia también se perjudica. Así que ustedes tienen que valorar el esfuerzo tanto de la academia por no frenar la educación y también la de sus docentes por arriesgarse, de manera haciendo un trabajo educativo exacto. ¿Ya, chicos? Entonces, unos saludos a todos. Vamos a iniciar. A ver, el sector público. Muchachos, cuando ustedes escuchen sobre el sector público, se refiere a las actividades del Estado sobre la economía. Fácil, mira, recuérdate. ¿Qué es sector público? Sector público se refiere al conjunto de individuos, agentes, sujetos, empresas o instituciones, pero que van a hacer actividad económica a nombre del gobierno, a nombre del Estado. ¿Ya? Tú tienes que darte cuenta de que en el país, sector público, yo puedo decir a los operadores públicos, que es su sinónimo, o si no, trabajadores del sector público o trabajadores del Estado, ¿Está bien? Entonces, rápidamente podemos definir sector público, es la actividad del Estado en la economía, El Estado debe intervenir. Por ejemplo, muchos se preguntan, ¿para qué el Estado interviene en la economía? Uno, es que cuando el Estado interviene, debe buscar la eficiencia de nuestra economía, ¿ya? Y también el Estado debe buscar la equidad social, Dos objetivos importantes del Estado en la economía es, uno, crear eficiencia. Tú dirás, pero profe, ¿qué es crear eficiencia? Fácil. Que el gobierno está llamado a dirigir y planificar nuestra actividad productiva. Debe estimularnos a través de sus políticas económicas o políticas sociales, debe estimular a que produzcamos mejor cada año. O sea que la eficiencia económica es cuando el Estado se va a preocupar de que nuestro Producto Bruto Interno siempre esté en aumento. ¿Para qué? Para tener buen crecimiento económico, ¿verdad? O sea, el Estado debe enrumbar nuestra economía hacia el crecimiento, hacia la eficiencia, hacia producir bien, hacia tener buen pleno empleo, Esa es una de las funciones o virtudes que el gobierno debe lograr. Dos, equidad social. Miren, ustedes saben que el Estado cobra impuestos, recauda tributos, Pero ese fondo público que el gobierno va a reunir a través de los impuestos nos va a retribuirlos, nos va a redistribuirlos a través de obras, carreteras, puentes, colegios, Y siempre que hablamos de equidad social significa que una de las metas del Estado es hacer que los recursos lleguen a todos los habitantes de la manera más justa y tratando de evitar la desigualdad. Imagínate, O sea que una de las metas del Estado es buscar la equidad social, reducir la discriminación, reducir la pobreza, Esa es una de las metas del gobierno en el país. Por eso cuando tú vas a hablar de equidad social, recuérdate, repartir los recursos a los más necesitados, Repartir recursos hacia todos los ciudadanos. Recuerde que tenemos, 24 regiones, Y el presupuesto reunido se tiene que distribuir hacia todos de la manera más justa y equitativa, Entonces, te das cuenta, mi querido estudiante, de que
el rol del Estado en la economía puede ser importante, porque puede estimular a la economía a una buena producción y crecimiento y también reasignar los recursos a la gente más necesitada. Hay que entender eso hoy. El Estado va a buscar una economía sólida, una economía fuerte, que crezca bien, que tenga buen desarrollo. Eso va a ser las metas de un Estado, ¿no? Por eso, si el Estado quiere lograr metas en el país, eficiencia económica, equidad social, por eso necesita operadores, trabajadores. Solo no va a poder. Y a ese conjunto de empresas o agentes o individuos que realicen actividad económica a nombre del gobierno, se llamará sector público. Por ejemplo, el Banco de la Nación es una empresa del gobierno, ¿verdad? Entonces está dentro del sector público. Miren, fácil de definir. ¿Qué es sector público? Si no entendiste, de manera resumida, fácil, ¿no? Vienen a ser los trabajadores del Estado. Y ya está. Conjunto de agentes e individuos o empresas que realizarán operaciones económicas a nombre del Estado. ¿Y por qué el Estado tiene que hacer actividad económica? Crear eficiencia y equidad social. Eficiencia, hacer que la producción sea mejor cada año y tener un buen crecimiento económico, ¿no? Estimular a la economía a ser sólida, eficiente. Equidad social, repartir los recursos a los más necesitados, buscar, por ejemplo, ¿no? Reducir la pobreza y tratar de reducir la discriminación social. Todas esas cosas busca el Estado, ¿ya? Pero muchachos, hablando del modelo económico que el Perú tiene, según la Constitución Política del Perú, el modelo económico del Perú llevará el nombre de economía mixta. Está establecido en la Constitución. Recuerden que el modelo económico del Perú será una economía mixta. El otro nombre que lo dicen es una economía social de mercado. ¿Ya? Recuérdate, si te preguntan, según la Constitución Política, ¿cuál es el modelo económico del Perú? Lo está establecido en una economía mixta o llamada economía social de mercado. ¿Ya? Economía mixta o social de mercado. Mixta o social de mercado. Pero ¿cómo es eso, profe? Yo no entiendo. La Constitución solo me dice el modelo económico del Perú será una economía mixta, una economía social de mercado. Para eso te voy a explicar ligeramente. Miren, existen dos modelos económicos, ¿no? A nivel mundial, capitalismo y socialismo. El capitalismo es conocido como el libre mercado, ya que es un modelo en el que el gobierno no debe intervenir y que los agentes debemos tomar decisiones en base a los precios, la oferta y la demanda. El que defendió el modelo capitalista, el modelo liberal económico, fue, ¿no?, a través de la escuela clásica de Adam Smith, ¿no? En cambio, el otro modelo es llamado el modelo socialista. Recuerden que en una economía socialista es el Estado quien dirige, quien planifica, no el mercado. En una economía socialista es el Estado quien toma decisiones de qué producir, cómo producir, para qué producir. Y en una economía socialista el Estado se centraliza todos los recursos, las empresas, los capitales pasan a manos del gobierno. Por eso es que dan el nombre economía socialista o planificada. El economista que resaltaba esa teoría es Carlos Marx, ¿no? Recuerden que Carlos Marx, el modelo que quería es el modelo planificado, ¿no? Que el Estado debe dirigir todo el sistema económico, ¿verdad? Hasta el momento, un Smith defiende el capitalismo como modelo económico y un Carlos Marx el socialismo como modelo económico de planificación, ¿verdad? Pero el Perú no es ni capitalista ni socialista, dicen. Porque según lo establecido en la Constitución será una economía mixta o llamada economía social de mercado. ¿En qué consiste eso? Mira. Según el modelo que lleva, el modelo económico del Perú, ¿sabes a qué se refiere? Que debemos defender el libre mercado. Por eso nos dicen que el Perú se inclina al neoliberalismo, ¿no? Mira, es una economía que va a buscar defender al mercado. En el Perú hablamos de libre mercado, escucha bien, que las leyes de la oferta y las leyes de la demanda son los que nos dirigen y nos hacen tomar decisiones de cómo producir, para qué producir, ¿verdad? Pero la realidad nos enseña que a veces este mercado, quien nos hace tomar decisiones, enfrenta fallas o enfrenta, como tú lo dices, crisis, ¿no? Y cuando un mercado tiene fallas, cuando un mercado tiene crisis, ahí es donde sentimos que el mercado no puede solo. El mercado no es capaz de enfrentar esa crisis, ¿no? Por tanto, cuando el mercado tiene fallas y no funciona bien, tiene excesos o regulaciones,
Es ahí donde el Estado puede ser el agente que puede ayudar. En una economía mixta, hablamos sobre defender el mercado, pero si ésta no tiene, no tiene el soporte suficiente para dirigirnos y que tiene fallas y crisis, si el mercado entra en fallas y crisis, ahí es donde el Estado debe intervenir. Pero el Estado debe intervenir solo para solucionar esas fallas, no controlar al mercado. Cabe resaltar que a esto se llama economía mixta porque al Estado solo lo usan para regular crisis, para regular fallas, más no para otra cosa. No es como el modelo de Carlos Marx. Marx decía, todo debe ser controlado por el gobierno. No, el Perú no es así. El Perú es una economía mixta en la que dice el Estado puede regular, el Estado puede intervenir, pero solo para estimular o solucionar las fallas que el mercado no pueda. Por ejemplo, mira, un claro ejemplo más. En el Perú existe, vamos a poner esto con otro colorcito, en el Perú existe la pobreza, ¿no? En el Perú existe la pobreza. Miles de habitantes que no tienen la posibilidad de cumplir sus necesidades básicas, ¿no? Les hace falta para poder tener un agua potable o tal vez sus servicios básicos o canasta básica. Y viven en la falda de los cerros esperando el apoyo de un Estado, ¿verdad? Y miren, el mercado no es capaz de solucionar la pobreza y tú lo sabes bien. Ahí está, mira, una falla del mercado. La oferta y la demanda nunca soluciona pobrezas, mira. Es ahí donde se cumplen las normas de nuestro país y dice, ves que el mercado cuando tenga fallas, cuando tenga, por ejemplo, crisis y no pueda solucionar problemas, es ahí donde necesitamos ¿a quién? Al Estado. Y el Estado puede intervenir, apoyarnos, regularnos, estimularnos en eso que el mercado no puede. ¿Por qué se llama mixta? Se dice mixta porque participan ambos agentes, sino que tú tienes que darte cuenta que en el Perú adoramos más al libre mercado, pero cuando éste tiene fallas, el Estado nos puede ayudar. Eso es lo que sucede. Por ejemplo, en la educación, si la oferta y la demanda hace que la educación sea cara, se privatice, que los empresarios cobren su precio, ahí es donde el Estado puede ayudar, regular eso a través de instituciones públicas como un colegio estatal, donde tus hijos se educan un poco más, ¿no?, de manera gratuita, ¿ya? Te das cuenta que el rol del Estado no solamente es en lo económico, sino también en lo social, defender la parte social, la pobreza, ¿no? Defender, por ejemplo, apoyar en la salud, la educación. O sea que economía mixta, profe, o llamado economía social de mercado, me está enseñando a entender en esta parte de que en el Perú preferimos el mercado, sí, pero cuando el mercado recién empieza a tener fallas y crisis, el Estado nos puede ayudar. El Estado debe intervenir a través de sus regulaciones, ¿no? Si te viene regulación. A eso se llama economía mixta, la existencia de ambos agentes. Pero miren, muchos alumnos dicen, en una economía mixta existen ambos agentes y ambos son los que toman decisiones. Mentira, en una economía mixta hay ambos agentes, pero preferimos más al mercado. Nuestra economía es de mercado. Si no, como te repito, si nuestra economía de mercado empieza a temblar por las crisis o acontecimientos o problemas económicos, fenómenos económicos, el Estado nos puede ayudar. Y eso es lo que hoy queremos entender, cómo el Estado debe intervenir en la economía para tratar de cumplir sus funciones, para tratar de cuidarnos a través de los fenómenos, en contra de los fenómenos que nos pueden ocurrir. ¿Está bien? Entonces, muchachos, si en tu examen te preguntan ¿cuál es el modelo económico que el Perú opta según la Constitución Política? Una economía mixta o denominada economía social de mercado, en la que damos importancia al mercado. El mercado debe ser libre, hay que dejar que el mercado funcione, sea eficiente, pero no siempre el mercado actúa tan eficiente, a veces tiene fallas y ahí debe ayudar el Estado. O sea que este modelo es de John Maynard Keynes. Si te preguntan, ¿la economía mixta de quién es? Del padre de la macroeconomía. O sea, utilizamos modelo keynesiano. El Estado ayuda, el Estado estimula, el Estado regula. Por eso es que en el Perú el Estado va a intervenir. Entonces, lo que te quería explicar en esta parte es eso. ¿Por qué el Estado interviene en la economía peruana? Porque el mismo modelo lo permite.
¿no? La misma norma de la Constitución Política lo permite. Y somos una economía mixta. ¿Está bien? Recuerden que en total entonces existirían 3 modelos: economía de libre mercado, economía socialista y economía mixta. El Perú opta el mixto, ¿no? Ojalá que tú nunca olvides que la economía liberal es de Adam Smith, la economía socialista planificada de Carlos Marx y la mixta es de John Maynard Keynes, ¿no? La que el Perú opta. Entonces, profe, ya entendí por qué el Estado va a intervenir, ¿no? Por qué el Estado en el Perú puede intervenir en la economía, a buscar su eficiencia, a guiarla, ¿no? Entonces, muchachos, ahora te vienes a las funciones económicas del gobierno, a las funciones económicas del Estado. Ahora tú te preguntabas, ¿no, profe? Sí, ahí está, profe, bacán, ya vi por qué el Estado va a intervenir, pero una pregunta, ¿no? Cuando el Estado interviene en la economía, ¿busca cumplir funciones o no? Sí, y hay estas funciones que vienen en examen: función proveedora, función estabilizadora, función redistribuidora, función reguladora, función fiscalizadora. Las funciones económicas del Estado. ¿Ya? Ahora, no me vayas a confundir funciones cívicas con económicas, ¿no? Por ejemplo, tu profe de educación cívica te habrá enseñado sobre los roles del Estado. Por ejemplo, defender la constitución política, la ley de leyes, la Carta Magna, ¿no? Debemos defender la soberanía nacional, el territorio peruano, ¿no? Recuerdan, eso te enseñan en sí, educación cívica, pero en economía no vamos a hablar de eso, sino de las funciones económicas del gobierno como proveedora, estabilizadora, redistribuidora, reguladora, fiscalizadora. No vayas a decir, profe, no hay Dora la exploradora. No hay Dora la exploradora, ¿ya? Lo que hay proveedora. Profe, no hay devoradora. No, el gobierno no va a cumplir devoradora, joven, ¿ya? Vamos con el primero. ¿Cuándo voy a marcar proveedora? Fácil. Se dice proveedora cuando el gobierno debe brindar bienes y servicios públicos. ¿Ya? Facilito, ¿no? Ya está. Cuando el gobierno va a brindar bienes y servicios públicos. O sea que función proveedora sería cuando el gobierno, por ejemplo, te construye carreteras, ¿no? Te construye puentes, ¿no? Colegios, te construye, por ejemplo, ¿no? Hospitales, ¿no? Eso es función proveedora. ¿Cuándo voy a marcar proveedora? Cuando el gobierno me da obras públicas. Ya está, mira, regala, ¿no? Facilito en examen. ¿Ya? Brindar bienes y servicios públicos es una función proveedora del gobierno. ¿Ya? Recuérdate, proveedora. ¿Ya? Profe, ¿y cuándo voy a marcar la siguiente? Esta, ten cuidado, bacán es esta. Estabilizadora. ¿Cuándo el gobierno tiene función estabilizadora? 1. La función estabilizadora, mi amigo, es cuando busca el equilibrio. Mira, escucha bien. El equilibrio general. O sea, que el gobierno busca salvaguardarte, cuidarte, como en otros términos, ¿no? Salvaguardarte de no caer en fenómenos económicos. Ahora, ¿te has dado cuenta de que cuando yo te enseñé el dinero BCR, el fin máximo del BCR cuál era? Mantener la estabilidad monetaria, ¿sí o no? Solo de la moneda, del dinero. En cambio, el gobierno no. El gobierno dice te va a buscar el equilibrio general de toda la economía. Va a buscar salvaguardarte de no caer en fenómenos económicos. O sea que el gobierno ya te cuida de todo. Te cuida de no caer, por ejemplo, en crisis, en recesiones, en estancamientos, en pobreza, en desempleo, o sea, de todo. Entonces tú no me puedes confundir estabilidad monetaria con estabilidad económica. Eso te explicaba bien que si en tu examen dice, algunos dicen, ¿cuál es el máximo fin del BCR? La estabilidad de la economía. Mentira. El BCR no se preocupa de la estabilidad de la economía, solo de la moneda. En cambio, ¿quién se preocupa de la estabilidad de la economía? El Estado. Y para eso, mira, te va a cuidar de no caer en estos fenómenos. Crisis, recesiones, estancamientos, ¿no? Crisis, recesiones, estancamientos, por ejemplo, inflaciones, todo fenómeno económico.
Para eso el gobierno acá va a utilizar lo que se denomina instrumentos de políticas económicas, ¿no? Por ejemplo, uno de esos instrumentos es la política monetaria recién del BCR. Hoy te enseñaré la otra política, la política fiscal. ¿No? Aparece la política fiscal. Entonces, miren, ¿cuándo voy a marcar estabilizadora? Cuando el gobierno busca el equilibrio general de toda la economía. O sea que con esta función nos permite cuidarnos de fenómenos que puedan ocurrir, crisis, inflaciones, estanflación. Por eso es la estabilizadora de la economía. Fácil, ¿no? La proveedora, ¿qué hacía? Brindarte bienes públicos, ¿no? Obras. La estabilizadora, ¿qué está haciendo? Que va a buscar, ¿no?, evitar de caer en fenómenos, crisis, estanflaciones, recesiones, desempleos. Si te viene en examen, acá es donde se utilizan políticas económicas. Cuidado, Ahora viene la redistribuidora. Y esta es fácil, La redistribuidora es cuando el Estado busca, mira, busca repartir, busca repartir recursos a los más necesitados, a la parte vulnerable del país, ¿no? Y eso es lo que está haciendo frente al COVID-19, ¿no? Si en tu examen, mira, ahora que ya hemos atravesado esta época de COVID, de pandemia, te pueden preguntar en examen, ¿no? Cuando el Estado entregaba subsidios, bonos, ¿no?, para tratar de luchar frente al virus, ¿no?, al COVID-19, y el gobierno entregaba bonos universales, ¿qué tipo de función económica cumplía? Ahí está, redistribuidora, repartir recursos a los más necesitados o a la parte vulnerable del país. Es decir, que con esta función lo que se busca es luchar contra la pobreza extrema, ¿no? Luchar contra la pobreza extrema. Y para eso, muchas veces el gobierno es en esta función donde utiliza los llamados programas sociales, pues, ¿no? O sea, acá es donde se da, por ejemplo, Jaliwarma, Cunamás, ¿no?, Pensión 65, la que ustedes van a recibir, pues, muchachos, ¿no? Pensión 65. O sea, siempre la redistribuidora hace que los recursos lleguen a la gente que necesita realmente. La redistribuidora elimina o trata de reducir la pobreza extrema. Y siempre se da a través de programas sociales, ¿no? Sí, por ejemplo, el programa Vaso de Leche, ¿no? Ahí está. Cuando te daban leche ¿no te recuerdas o no? Por el pequeño. O sea, por tu niño, ¿no? Por tu hijito te daban, ¿no? No seas tan cochino, ¿no? O el mismo Pensión 65, esos vienen a ser redistribuidoras, porque de alguna manera están tratando de reducir la pobreza extrema y apoyar a la gente vulnerable o más necesitada. A eso se llama función redistribuidora. ¿Cuál es la diferencia entre proveedora y redistribuidora? La proveedora son obras, la redistribuidora no. Son más que nada apoyos sociales, ¿no? Apoyos de inclusión social a la gente más necesitada. ¿Y qué busca con esto? Luchar contra la pobreza extrema, erradicar la pobreza extrema. Facilito, redistribuidora, ¿ya? Ahora, reguladora, profe, es así un poquito, me vas a traumar, sí, y hay que tener cuidado, mira. ¿Cuándo voy a marcar regulador? Mira, con la función reguladora, el gobierno busca guiar a la economía, o sea, al sistema económico que tenemos, pero ¿a dónde? ¿Guiarlo al baño? No, guiarlo a la eficiencia. Y antes te mencionaba un poco sobre esta función, ¿no? ¿Qué significa guiar a la economía a ser eficiente? A que sea sólida, a que sea fuerte, que crezca bien, que se produzca bien, que haya empleo, por ejemplo, ¿no? Eso es guiar a la economía a ser fuerte, eficiente y sólida. O sea, que el gobierno tiene que guiar a la economía a ser más productiva, pues, en otras palabras, ¿no? Y miren, aunque no lo crean, con la función reguladora, el gobierno va a utilizar leyes, va a utilizar normas para guiar bien al sistema económico, ¿no? Si no hubiese leyes y normas, no tendríamos la capacidad de guiar bien al sistema económico. Y las empresas no tendrían, por ejemplo, normas ni leyes, harían lo que quisiesen, ¿no? Con tal de ganancias. Entonces te das cuenta de que las leyes y las normas van a guiar a la economía. Y como se utilizan leyes y normas,
Mira, muchas de ellas buscan defender algo, el libre mercado. Si en tu examen te preguntan, ¿no? ¿Qué función es la reguladora cuando el Estado busca guiar a la economía a ser eficiente y también a defender el libre mercado, la libre competencia? Y para eso, como el gobierno usa leyes y normas, acá se utiliza el famoso marco jurídico institucional, ¿ya? Marco jurídico institucional. ¿Sabes cómo te va a venir en examen con esa palabra que te estoy dando? ¿Qué función cumple el gobierno cuando se hace uso de un marco jurídico institucional para respetar leyes y normas? Mira, y te voy a enseñar. Marco jurídico, mi amigo, marco jurídico institucional es cuando el gobierno hace uso de organismos en el país. Profe, ¿cómo es esos organismos? Caramba, ¿no te recuerdas ya las clases anteriores que te he dado? Ya que estamos culminando ya casi con el curso. Mira, ¿cómo no te vas a recordar, por ejemplo, de la OCINERGMIN? ¿No? ¿Cómo no te vas a recordar de la OCITEL? ¿Cómo no te vas a recordar de la SUTRAN? ¿Cómo no te vas a recordar de la INDECOPI? ¿Cómo no te vas a recordar de la SUNAS? Recuérdate. A través de estos organismos el Estado busca guiar a la economía a ser eficiente y defender al mercado. A eso se llama reguladora. Estos son los organismos como marco institucional, pues joven. ¿Y qué defienden? La libre competencia. Eso tú lo sabes bien, te enseñé en la teoría de mercados, nomás todavía, ¿no? Entonces, si en tu examen te viene, ¿qué función cumple OCINERGMIN, OCITEL, SUTRAN, INDECOPI, SUNAS en nuestra economía peruana? Reguladora, reguladora. ¿Está bien? ¿Y qué es reguladora? Guiar a la economía a través de normas y leyes a ser eficiente y defender el mercado y tratar de evitar los monopolios. ¿Recuerdan? Ajá, eso es reguladora. Profe, fácil de entender, ¿eh? En la redistribuidora, apoyar a los pobres, en otras palabras. En la reguladora, buscar guiar a que la economía sea sólida, que crezca bien y que produzca bien, que sea buen productiva, ¿no? O sea, defender su eficiencia. Ajá, facilito. Y la última función, profe, ahora sí no voy a fallar en mi examen si me viene, mira, fiscalizadora. ¿Cuándo es fiscalizadora? Papá, regalado, mira. Fiscalizadora viene de fisco. ¿Sabías o no? Fisco. ¿Y qué es fisco? Fácil, recursos del gobierno. ¿Qué es fisco? Recursos del Estado. Y miren, o sea que el gobierno va a tratar de establecer, establecer políticas tributarias para recaudar recursos para el gobierno, para el Estado. Por eso fisco, fiscal. Fácil, ¿no? O sea que cuando tú escuches fiscalizadora es la parte donde el Estado establece normas, pero para tener una política de recaudación, de impuestos, de recursos, para que el gobierno haga sus actividades, pues, ¿no? ¿Y sabes quién está mayormente en esta función? Ya sabes, pues, ya tú lo sabes, para que marques no me en tu examen. SUNAT, ¿sí o no? ¿Y qué es SUNAT? Superintendencia Nacional de Alumnos Tarados, no. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas, se le dice ahora sí, ¿no? Entonces, miren, te has dado cuenta que la fiscalizadora es más la recaudación de recursos por parte de la SUNAT. En cambio, la reguladora no habla de eso, ¿sí o no? La reguladora habla de guiar a la economía a ser sólida, fuerte, eficiente. Así que, cuidado en tu examen. Profe, un resumencito de estas funciones sí he visto en examen. Sí, proveedora, obras. Brindar bienes a la sociedad. Estabilizadora, a protegernos de cualquier fenómeno económico, crisis, recesión. Para eso busca el equilibrio general de la economía. Fácil, ¿sí o no? Redistribuidora, apoyar a la pobreza extrema, a la parte vulnerable del país. Reguladora, buscar a que la economía sea fuerte, sólida, que produzca bien. Fiscalizadora, reunir recursos, recaudar recursos. Si me viene en examen, no me voy a olvidar. Por ejemplo, un alumnito dice, profe, mi enamorada es proveedora, profe. Ajá, ¿no? O la chica dice, profe, mi enamorado es proveedor porque él me da sus obras públicas, me ha dado su carretera, profe, me ha dado su puente, su canal de irrigación, su hospital, todo eso, ¿no? Pero hay chicas que dicen, profe, en cambio, profe, mi enamorada, ¿no? Es redistribuidora
porque ella me da su programa social, vaso de leche, profe, con eso me alimento y trato de salir de la pobreza extrema, dicen, ¿no? Y así no, muchachos, entonces proveedora, estabilizadora, reguladora, practíquenlo. Ahora miren, ¿te has dado cuenta de que cuando hablamos de sector público hablamos de manejar los recursos, sobre todo de una institución que es el Estado, ¿sí o no? Cuando tú manejas, administras las finanzas del gobierno, las finanzas propiamente del Estado, ahí es donde se hace uso de la política llamada fiscal, que es ya una de las últimas políticas que viene en examen. Yo la política monetaria ya te la enseñé, cuando hablé del dinero, el BCR, ¿verdad? Ahora no vamos a hablar del BCR ni política monetaria, papá. Quiero que te centres en lo que estamos mencionando, los recursos del gobierno, las finanzas del gobierno. Y manejar o administrar los recursos del Estado se hace un uso de ese nombre, ¿no? La política fiscal. ¿Ya? Mira, vamos a política fiscal. Las medidas e instrumentos que el Ministerio de Economía y Finanzas usa para poder tener una buena administración y regulación de los recursos ¿de quién? Del Estado, o si no, del sector público. ¿Ves? Siempre, muchachos, que tú escuches política fiscal, la política fiscal ya no regula el dinero, ya no regula las tasas de interés, mucho menos a los bancos. Eso ya es monetaria es BCR. En cambio, en la política fiscal vas a hablar ya del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Del famoso MEF. No es Ministerio de Estúpidas Fáciles, ¿ah? Ministerio de Economía y Finanzas. Y miren, actualmente, ¿no? Este periodo 2020, ¿no? La actual ministra de Economía y Finanzas viene a ser María Antonieta Alba, ¿no? María Antonieta Alba, ¿no? La actual ministra de Economía y Finanzas. Y las decisiones de un MEF, muchachos, va, por ejemplo, sobre estos instrumentos. 1. Regula los impuestos, ¿ah? 2. Trata de administrar el gasto público, o sea, el gasto del gobierno. También va sobre la deuda pública, financiamientos, deudas públicas, control de recursos del Estado, pero del Estado. También recuerda que la política fiscal va a tratar de regular el presupuesto público, ¿no? Todos estos son instrumentos de una política fiscal. Por ejemplo, elevar los impuestos o disminuirlos son decisiones del MEF. O aumentar el gasto del gobierno este año o contraerlo son decisiones del MEF. O buscar una deuda de incremento, una deuda pública o reducción de la deuda pública son decisiones del MEF, y igual el presupuesto, ¿no? Entonces tú tienes que darte cuenta, mi querido estudiante, de que una política fiscal, ¿qué busca regular? ¿A los bancos? Mentira. Una política fiscal, ¿qué busca regular? ¿El dinero de la economía? Mentira. Lo que hace una política fiscal es administrar, buscar regular con eficiencia los recursos, pero propiamente del gobierno. O sea, este es el organismo que maneja las finanzas públicas del Estado, ¿no? Si en tu examen te viene, ¿no? Organismo en el país que busca administrar, recuérdate, administrar las finanzas públicas, o sea, cuando dice finanzas, o sea, recursos del gobierno, ¿no? Sería el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ya, papacho? Eso es una política fiscal. Espero que no te olvides, si te viene en examen de admisión MEF, vas a tener que ir ahí con todo lo que estás aprendiendo, ¿ya? Mira, política fiscal de tipo expansiva y política fiscal de tipo restrictiva. Amigo, ¿tú te recuerdas de que existían dos políticas, ¿no? Monetarias también, te lo enseñé. La monetaria expansiva y la monetaria restrictiva, ¿no? Te lo enseñé. Expansiva era cuando el BCR aumenta la cantidad de dinero. Restrictiva era cuando el BCR reduce la cantidad de dinero, ¿verdad? En cambio, acá ya no estamos en monetaria, sino en política fiscal. Y hay fiscal expansiva, fiscal restrictiva. Vamos con el primero. La política fiscal expansiva es cuando el ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Cuando el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, decide, 1, que este año se debe aumentar el gasto público. Una política fiscal de tipo expansiva es cuando decidimos que el gobierno debe gastar más este año, ¿no? Gastar más. Y cuando,
Cuando tú gastas más, eso reactiva la economía. Gasta más, genera empleo. O sea, que si el gobierno va a buscar gastar más, incrementar el gasto para este año, es ahí donde estamos luchando en contra de este fenómeno, ¿no? Desempleos o crisis. Ya, muchachos, si una economía está dentro de desempleo o crisis, ahí es donde el gobierno tiene que aplicar la fiscal expansiva, gastar más, porque cuando gastas más creas empleos, luchas contra este fenómeno, ¿no? Pero otra manera de hacer fiscal expansiva es recortar los impuestos, recortando los impuestos, ¿no? Y bajar los impuestos anima al consumo. Te das cuenta que animar al consumo puede ayudarte a reactivar una economía en crisis, en desempleo o en estancamiento. Entonces, mi querido estudiante, las políticas fiscales expansivas luchan contra un desempleo, contra una crisis, contra un estancamiento. Actualmente el Perú atraviesa un periodo de pandemia que ha frenado nuestra economía, la está teniendo en una recesión, ¿sí o no?, en un estancamiento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Caballero, la fiscal expansiva sirve para eso, que el gobierno debe gastar más y reducir los impuestos. Y eso es lo que está haciendo. ¿Te has dado cuenta que el gobierno está tratando de gastar, ¿no? Subsidiar, apoyar, estimular? Bonos universales, ¿no? Está tratando de darte bono familiar, bono, por ejemplo, de electricidad. Entonces, te está tratando de estimular para salir en contra de estos desempleos, de estas crisis, ¿ves? A eso se llama fiscal expansiva. ¿Ya, papá? ¿Cuándo se llama fiscal expansiva? Cuando gastas más, cuando reducimos los impuestos. Eso se llama expansiva. Pero hay un problema de la expansiva, la desventaja, mira. Que si el gobierno gasta más, o sea que la fiscal expansiva hace que te quedes con menos fondos. El gobierno se queda con menos fondos públicos. Es cierto, ¿no? No te estoy mintiendo. Gastar más, por ejemplo, estos años, en el 2020, nos ha ido mal por culpa de la pandemia. Gastar más nos va a golpear, porque nos va a dejar sin recursos. Y ahorita la economía peruana no se mueve al mismo nivel que en el 2019, 2018, donde crecíamos bien. Ahora estamos en una recesión en negativo, menos 12%, yendo a menos 16, 18%. Nos estamos hundiendo, en otras palabras, ¿no? Y ahí, profe, cuando nos estamos hundiendo, ¿quién nos puede ayudar? Ahí está la fiscal expansiva. Gastar más y bajar los impuestos nos pueden reactivar estos. Pero, muchachos, gastar más hoy te quita recursos del futuro, ¿sí o no? O sea, hoy es como si tú consumes hoy, pero ya no te queda para ahorrar para el futuro. Es igual el gobierno. Cuando hace las fiscales expansivas, de acá a un año más adelante, ya le queda menos fondos públicos. Eso es la expansiva. Gastas más, pero te quedas sin recursos. Ajá. Ahora hablemos del otro. Política fiscal restrictiva. ¿En qué consiste eso? Recuerden que la política fiscal también, ¿no?, restrictiva es decisión del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF. ¿Y por qué se dice restrictiva? Miren, la restrictiva es cuando el gobierno decide reducir el gasto público, ¿no? Quitar el gasto público. ¿Ya? Reducir, gastar menos. En otras palabras, gastar menos. El gobierno tiene que cuidarse, no gastar mucho, gastar menos. Profe, cuando el gobierno gasta menos, ¿no?, eso le permite solucionar, mira, problemas en contra de una inflación, luchar contra una inflación o hiperinflación. Tú tienes que entender que si la economía peruana en ese 2020 estaría atravesando la inflación, que es el incremento de los precios, caballero, el gobierno ahí tiene que dejar de gastar, quitar el gasto, reducir. Es una manera de luchar contra la inflación. Pero ahorita el Perú no está en inflación. Lo que el Perú ahorita se encuentra es en crisis, que es otra cosa. Que la producción se estancó, hay desempleo total, ¿sí o no?, ahorita en la economía. Entonces, la expansiva es buena. Pero si tú ahorita haces restrictivo, o sea, que el gobierno deja de gastar, ¿no?, ahí harías que la crisis se empeore más. Pero miren, ¿cuándo es bueno la restrictiva, dejar de gastar?
cuando hay inflación e hiperinflación. Ahí el gobierno debe dejar de gastar y elevar la tasa de los impuestos, ¿no? La tasa de los impuestos. Elevar los impuestos. Entonces, mi querido estudiante, tú tienes que darte cuenta que la restrictiva solo es buena contra una inflación, contra una hiperinflación. Y te has dado cuenta que la restrictiva también te puede ayudar contra un exceso de deuda externa, ¿no? Porque si tu país está en deuda, caballero, tiene que dejar de gastar, pues, ¿sí o no? Tiene que dejar de gastar. Porque si estás en deuda, trata de ajustar tu gasto para pagar esa deuda. Te das cuenta de que la restrictiva también sirve contra un exceso de deuda externa. Profe, entonces la restrictiva ya entendí. Gasto menos y elevo más impuestos, generan más ingresos, ¿sí o no? O sea, de que la restrictiva sí me genera mayor cantidad de fondos públicos, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Una restrictiva incrementa tus fondos de gobierno, pero la expansiva reduce tus fondos de gobierno. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas sabe qué hace que tenga menos recursos el Estado y sabe qué hace que tenga más recursos el gobierno. Por eso el MEF tiene la capacidad de administrar la política fiscal del país. Ya, muchachos, entonces ojalá que esta parte también te sirva mucho y ya no estés ahí fallando tus preguntas, porque ya son conceptos de nivel. Así que, por favor, repásame mucho. Recuerda, la política fiscal está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Papachos, ¿te han dado cuenta de que en estos temas hablas de ingreso y gasto del gobierno? O sea, que el gobierno gasta, sí, genera salidas, genera erogaciones, egresos. Pero la pregunta es, para hacer esos gastos en un año, ¿de dónde saca dinero? De los tributos. Por eso en esta parte que viene ya te enseñaré la parte tributaria del país. Vente acá. Entonces, mis queridos estudiantes, ahora veremos cuál es la principal fuente de ingreso que el gobierno va a obtener, ¿no? De dónde va a sacar los ingresos el Estado. Y eso proviene del sector tributario del país. Bueno, y hablemos, mira. Sector tributario es el conjunto de disposiciones, normas no legales que el Estado ha establecido tanto para las personas, tanto para las personas naturales como también para la persona jurídica, ¿no? Y de alguna manera, lo que el Estado va a buscar a través del sector tributario es incrementar la recaudación de impuestos, de recursos, ¿no? O sea, la base tributaria, ¿no? Porque cuanto más personas naturales y jurídicas contribuyan al sector tributario, tendremos mejor base de recursos, base tributaria. Imagínate que en todo el país, ¿no? Todos los individuos y empresas tratamos de aportar a la base tributaria para generar mayor ingreso, mayor recurso, ¿no? Y a través de eso el gobierno haga sus actividades, obras, carreteras, puentes, servicios públicos, etcétera, ¿verdad? Entonces, mira, cuando las personas naturales obtienen su RUC nada más todavía, ¿no? Ahí se vuelven de la parte de la base tributaria. ¿Qué era RUC? Registro único de contribuyente, ¿recuerdas? Registro único de contribuyente. Cuando tú eres persona natural, inicias con 10. Pero también las personas jurídicas obtienen su RUC, pero con 20, ¿no? Esa es la diferencia entre empresa y persona natural. Pero imagínate en el país cuánta gente trabaja, cuánta gente tiene su RUC para oficio, trabajo, negocio. En cambio, cuánta gente también tiene RUC como empresa jurídica. Entonces todos ellos contribuyen a la base tributaria. Cuanto más recursos, mejor para el gobierno, evita su deuda, genera mayor ingreso. Entonces, papacho, el sector tributario es la base, el conjunto de disposiciones legales, normas, agentes, empresas que buscarán mejor recaudación en el sector tributario, ¿ya? Pero miren, ¿sabían ustedes que el sector tributario es descentralizado? Descentralizado, el sector tributario es descentralizado. Profe, ¿qué es descentralizado? Que se cobra tributos propiamente para el gobierno central, o sea, hay tributos que propiamente se van para el Estado, como también hay tributos que se cobran propiamente para el gobierno local. Es decir, que hay tributos que se cobran netamente,
como impuestos, pero recuérdate, se van para los municipios. ¿Ya? Entonces mira, ¿por qué el sector tributario es descentralizado? Se cobra tributos para el gobierno central, como también se cobra tributos para el gobierno local, municipio. Ahora, pregunta de examen de admisión, ya vino. ¿Cómo se llama aquella entidad, ¿no?, que se encarga de administrar, se encarga de recaudar, se encarga de fiscalizar, se encarga de cobrar los tributos, pero para el gobierno central? Si te preguntan para el gobierno central, es la SUNAT, ¿ya? Organismo del país que administra, recauda y cobra tributos para el gobierno central, para el Estado, es SUNAT. SUNAT, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Si te preguntan, organismo que recauda impuestos, no recursos, pero no para el gobierno, sino para los municipios, es la SAT. ¿Ya? Al gobierno local el que recauda ya es SAT. ¿Y qué es SAT? ¿Estoy triste? No, eso no es, muchachos. SAT es Servicio de Administración Tributaria. Por ejemplo, los tributos que se cobran para el gobierno central, y está a cargo la SUNAT, son pues estos mayormente, ¿no? Por ejemplo, un impuesto a la renta, un arancel, hablando del IGB, del impuesto selectivo al consumo, ISC. En cambio, para el gobierno local, municipio, lo que se va a cobrar no son IGB, eso no es así, sino para el municipio mayormente va a estos, ¿no? Por ejemplo, arbitrios, no, tasas, multas, peajes, esas cositas vienen a ser para el gobierno local. Por eso, si tu examen dice organismo que cobra tributos para el gobierno central es SUNAT, en cambio para el gobierno local es SAT. Así es descentralizado nuestro sector tributario. ¿Ya, muchachos? Ahora, muchachos, ¿quién es más? ¿SUNAT o MEF? Obviamente el que es más es MEF, porque MEF te maneja, Ministerio de Economía y Finanzas te maneja todo recurso del gobierno. En cambio SUNAT solo cobra tributos para el gobierno central. ¿Está bien? Ahora, el sector tributario está formado por tres. Recuérdate así, los impuestos, las tasas y contribuciones. Puedes decirlo, Ítaco, no. El sistema tributario, Ítaco. El sistema tributario, Ítaco. Impuesto, tasa, contribución. Ahora, lo más importante son los impuestos, pues, muchachos. Porque son pagos que todos los peruanos, como persona natural jurídica, realizamos al gobierno, pero sin contrapartida. O sea que si nosotros pagamos impuestos, el gobierno no nos tiene que devolver nada, no nos debe nada. Ya son obligaciones que los peruanos debemos hacer, impuestos. En cambio, las tasas no. Las tasas son solamente tú pagas cuando te prestan servicios administrativos o algún servicio del gobierno. Recuérdate, las tasas ya también es cuando te prestan servicios del Estado. Ahí nomás pagas tasas. En cambio, contribuciones cuando los habitantes aportamos hacia las instituciones del mismo gobierno, ¿no? Entonces, estos tres son diferentes. Impuesto no es igual que tasa. Mucho menos tasa no es igual que contribución. Es muy diferente estos tres. ¿Ya? Ahora vamos con los impuestos. Todos los peruanos pagamos impuestos, ya sea de manera directa o indirecta. ¿Por qué lo llaman impuestos directos? Fácil, porque, mira, los impuestos directos afectan a la acumulación de riqueza. ¿Ya? Por ejemplo, si tú tienes más casas, escucha, más propiedades, más terrenos, entonces el primer impuesto que te van a hacer pagar es el famoso impuesto a la renta, pues, ¿no? Por obtener terrenos, casas. Otro, si tú generas, ¿no?, ganas bien en tu trabajo, tu ingreso está por encima de 5,000, 10,000, por tener, ¿no?, mayor cantidad de ingreso, también te cobran impuestos directos. Por eso lo llaman impuesto a la renta también, ¿no? Entonces, muchachos, si a ti te viene, ¿qué es un impuesto directo? El impuesto que afecta a nuestro patrimonio y a nuestra renta. O sea, afecta a los terrenos o casas que nosotros adquirimos o riqueza y también al ingreso que generamos trabajando. Por eso se llama impuestos de tipo directo. ¿Ya? ¿Y a qué afecta mayormente? Recuerda, patrimonio y renta, patrimonio e ingresos. Ese es el impuesto directo. ¿Ya, papacho?
¿Ya? Ahora, en cambio el indirecto, ¿no, papá? Los impuestos indirectos no afectan al patrimonio ni a la renta que generas con tu trabajo. Los impuestos indirectos afectan a otras actividades, vamos a poner acá, afectan a otras actividades llamados, por ejemplo, ¿no? A otras actividades como por ejemplo a las ventas, o sea, a la producción y al consumo, ¿no? Si es a las ventas, por ejemplo, el famoso IGB. Si es al consumo, el famoso ISC. Profe, una pregunta, ¿por qué se llaman indirectos? Indirectos porque los habitantes no sienten pagar esos impuestos porque lo están recibiendo a través de consumos, ¿no? Por ejemplo, tú te compras un caramelito, una galleta, te lo comiste, pagaste impuesto. Profe, pero no sentí pagarlo, por eso se llama indirectamente. ¿Ya? En cambio, los directos afectan tu bolsillo. O sea, mira, por ejemplo, un empleado del gobierno, ¿no? Le pagan un sueldo de 2.800, pero el impuesto a la renta le retiene por ejemplo, ¿no? Su 8%, ¿no? Entonces no le dan todo su sueldo, es así. En caso de los indirectos, amigos, ya vienen con el precio del producto. Por ejemplo, tú te compras un aceite, un litro de aceite, ya pagaste un impuesto indirecto por el consumo. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿tú sabías que el impuesto que genera más ingreso al gobierno es el indirecto? Esta da plata al gobierno. Si en tu examen te preguntan, ¿no? ¿Cuál es el tipo de impuesto que le genera mayor ingreso de presupuesto? Es el indirecto. ¿Y quién está ahí? El IGB es el número 1. El impuesto general a las ventas, ¿no? Es el impuesto más pagado por los peruanos. Segundamente viene el impuesto selectivo al consumidor. O sea que los indirectos son impuestos más pagados para el presupuesto de la República. ¿Ya? Entonces, muchachitos, si te viene impuesto directo e indirecto, recuerda, directo afecta al patrimonio y la riqueza que generamos nosotros. En cambio, indirecto afecta a otras actividades como ventas, producción y consumo. O sea, es muy diferente. ¿De dónde sacamos más dinero? De los impuestos indirectos. Mayor recaudación. Los indirectos. ¿Sobre todo qué impuesto? El IGB, que actualmente en el Perú está 18%, ¿no? El impuesto general a las vírgenes. No. Es impuesto general a las ventas. ¿Ya, muchachos? Ya. Y así, de cuidado en su examen, ¿ah? Ahora, tasas. Muchachos, tasas es cuando hacemos pagos al gobierno por prestarnos servicios. Por ejemplo, dentro de las tasas están los arbitrios, ¿no? Están las licencias, ¿no? ¿No? Derechos, esas cositas, ¿no? Por ejemplo, el municipio te cobra arbitrios, ¿no? Y eso por mantenimiento, ¿no? Mantenimiento de los servicios públicos. Calles limpias, parques limpios, o sea, por eso te cobran arbitrio, ¿no? Por ejemplo, el basurero que viene a tu casa a veces, ¿no? Se va triste porque no te ha recogido, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Eso es pagar arbitrio, muchachos, no es gratis. Hay gente que dice, profe, ¿por qué pago mis arbitrios? Es que el gobierno te está prestando sus servicios, joven. Y así, licencias son permisos, derechos ya también, recuérdate de que es cuando el gobierno te presta una administración pública, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a ir a sacar a la RENIEC, ¿qué cosa a ver? Tu DNI, ¿sí o no? ¿Cuánto te cobran? Algunos te cobran 21 soles, 30 soles, es que estás usando administración del gobierno y pagas derechos, ¿está bien? Y esas cositas son tasas. Contribuciones, aportes hacia instituciones del Estado. Por ejemplo, los habitantes, los trabajadores del gobierno actualmente han tenido problemas porque todo su fondo, ¿no? De su sueldo, una parte, si no me equivoco, el 13% de su sueldo se iba a un fondo común, ¿no? ¿Y cómo se llama ese fondo común en el que todo ese aporte de todos los trabajadores del gobierno que llegaban? La famosa ONB. Y ese fondo común que todos los trabajadores del Estado han aportado durante años, ¿cuándo se les tenía que devolver? Cuando ya se jubilan o ya son cesados, ¿no?
o sea, mayormente a los 65 años, ¿no? ¿Recuerdan? Y la ONP les tenía que devolver por pensiones, ¿verdad? Ahora, a causa de la pandemia, que están pidiendo la devolución del 100% de todo ese fondo que ellos han ido aportando. A eso se llama contribución, ¿ves? Esa es la diferencia entre impuestos, tasas y contribuciones. Entonces, mi amigo, tú tienes que recordar que ¿por qué tocamos el sector tributario? Porque es la principal fuente de ingresos del Estado. Ya te enseñé en esta parte que el gobierno recibe ingresos, como también te enseñé que cumple funciones y gasta. Si el gobierno recibe ingresos en recursos y gasta, cada año se debe elaborar un documento en el que se estime cuánto de ingreso, cuánto gasto, o sea, un plan presupuestal. Por eso en esta última parte se viene el presupuesto general de la República o presupuesto público. Cuando tú escuches presupuesto público, es conocido mayormente por los economistas como un documento pre. ¿Qué significa pre? Antes de su uso. O sea que el documento llamado presupuesto de la República se elabora todo este año, pero se hace uso el siguiente año. O sea, hay que entender eso. El plan de elaboración es todo este año, pero la ejecución ya es el siguiente año, ¿no? O sea, hay que entender que por el nombre de presupuesto significa que solo se estima un documento de plan de ingresos y gastos del gobierno y que recién cuando sale aprobado se usa el siguiente año, ¿no? Por eso se llaman presupuestos, o sea, antes de su uso, como alguien lo dice, ¿no? Pero ¿qué es el presupuesto? Es un documento pre en la que se estima los ingresos y gastos que realizará el Estado en un año fiscal. O sea, este documentito se tiene que elaborar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, año fiscal. No es año fiscal, es año fiscal. ¿Está bien? Y este documentito, muchachos, llamado presupuesto público, es importante, ¿ya? Así como tú en tu casa, por ejemplo, en tu familia, ¿no? Tratas para cuidar tus finanzas, tratas de hacer un plan presupuestal de cuánto ingreso tienes, cuánto gastas, o sea, igual el gobierno. El gobierno también debe elaborar un buen presupuesto público anual, ¿ya? Y recuerden que el organismo que va a tratar de velar todas las fases de este documento presupuestal se llama Dirección Nacional de Presupuesto Público. ¿Ya? Dirección Nacional de Presupuesto Público, DNPP. ¿Quién nos va a enseñar sobre las fases del presupuesto, ¿no? Porque este documentito es tan importante que se tiene que, ¿no? Para su elaboración tiene que pasar por fases, por etapas. Ya, recuérdate eso del presupuesto, mi querido estudiante. Ahora, el presupuesto pasa, por ejemplo, por fases, ¿no? Como elaboración, aprobación, ejecución, control y evaluación, o sea, todas las fases del presupuesto, pero las que más vienen en examen son estas, las que te voy a enseñar. Por ejemplo, ¿quién elabora el presupuesto? Tú vas a decir, el que elabora el presupuesto es el Poder Ejecutivo, ¿ya? ¿Quién elabora el presupuesto? El Poder Ejecutivo a través de esta instancia, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, pues, ¿no? Ajá, el Ministerio de Economía y Finanzas. Ya, recuerda, estamos en elaboración, ¿ah? Y si te dicen, ¿cómo qué documento tratan de elaborar el presupuesto público? Tú vas a decir como un documento, como proyecto de ley, ¿no? En la que el Consejo de Ministros tendrá que presentar un programa de todo lo que van a gastar en sus sectores respectivamente, pues, ¿no? Se estimará cuánto van a gastar y eso es un proyecto de ley, pues, ¿no? Ajá. ¿Y hasta cuándo tienen, profe? Recuerden, ¿no? ¿Hasta cuándo tienen? Hasta el 30 de agosto de cada año. Para que te recuerdes, Santa Rosa de Lima. ¿Ya? Pregunta, ¿quién elabora Poder Ejecutivo? ¿Qué instancia? Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Hasta cuándo? Mejor, ¿como qué documento? Proyecto de ley, ¿no? Profe, proyecto de ley. ¿Hasta cuándo? 30 de agosto de cada año. Esa es su etapa de elaboración. Después de elaborar, mira,
recuerda que el presidente de la República, ¿no? El presidente de la República, papacho, ya recibe ese documento, ¿no? De todo ya el proyecto ministerial, y el presidente inmediatamente lo lleva hacia su debate en el Congreso, ¿no? Y recuérdate, en el Congreso ya viene su fase de aprobación, ¿no? Si te preguntan, ¿quién aprueba? Ya dirías el Poder Legislativo. El Poder Legislativo. ¿A través de qué, profe? ¿A través de qué instancia? Ajá, el Congreso de la República. Pero no, mazamorrita, el Congreso de la República. Ajá. Si te preguntan, ¿a quién aprueba el presupuesto? El Congreso de la República, Poder Legislativo. ¿Y como qué documento ya sale aprobado? Obviamente, ley ya, pues, ¿no? Y, profe, ¿hasta cuándo tienen el periodo de aprobación? Hasta el 30 de noviembre. Recuérdate, para el periodo de aprobación es hasta el 30 de noviembre. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, practica en tu casa porque estas son las preguntas que más te vienen, ¿no? ¿Quién elabora? Poder Ejecutivo. ¿Pero quién aprueba? Poder Legislativo, Congreso. ¿Quién elabora el grupo ministerial a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? ¿Cómo qué documento? Proyecto de ley. ¿Pero quién lo aprueba? El Congreso a través de documento ley. ¿Hasta cuándo se debe elaborar? 30 de agosto. ¿Pero hasta cuándo se aprueba? 30 de noviembre. ¿Está bien? Esas son las fases que más viene, así que no olvides. ¿Y quién hace respetar todas las fases, ¿no? Para que se cumplan todas las fases es esta, ¿no? Dirección Nacional de Presupuesto Público. Y apapacho, Dirección Nacional de Presupuesto Público, con cariño, DNPP. ¿Listo? Ya. Ahora, muchachitos, el presupuesto es un documento, como te repito, importante para el Estado, cuya estructura va a estar formada por los ingresos fiscales y gastos fiscales, ¿no? ¿Está bien? Y el gobierno recibe 4 ingresos: ingreso corriente, ingreso de capital, ingreso por transferencia, ingreso por financiamiento. Como también en un año determinado va a realizar 3 gastos: gastos corrientes, gastos de capital, gastos por servicio a la deuda. Entonces, 4 ingresos, 3 gastos. ¿Ya? Vamos con el primero, ingresos. A ver, el ingreso corriente, muchachos. Se le dice corriente porque es permanente y fluido, o sea, estos ingresos, mira, son aquellos ingresos que el Estado los recibe de manera fluida, ¿no? Ingresos fluidos, rápidos, constantes, permanentes. Profe, ¿y mayormente de dónde provienen? Del sector tributario, ¿no? Lo que antes ya te enseñaba, que los ingresos que de donde el gobierno saca más es del sector tributario, ¿no? ¿Está bien? Ahora recuérdate, puede clasificarse en 2: ingreso de tipo tributario y también de no tributario. Tributario se dice, por ejemplo, cuando se va al gobierno, ¿no? IGB, impuesto selectivo al consumo, un arancel, ¿no? En cambio, no tributario es, por ejemplo, un RDR, ¿no? Por ejemplo, un canon, ¿no? Esas cositas ya son no tributarias. ¿Por qué no tributarios? No se van al gobierno, se quedan para el municipio, ¿no? Pero los ingresos corrientes, cuando te escuches en corriente, recuérdate, corriente significa que de ahí se saca más, de ahí se obtiene más, de ahí se recibe más, es fluido, es constante, o sea, de ahí el gobierno saca plata. ¿Recuerdan en clase presencial cuando les decía, si les vienen ingresos corrientes, de ahí se saca plata, ¿no? O sea, constantemente, tributos, impuestos, IGB, ISC, todo eso, ¿ya? 2, ingresos de capital. Estos ingresos ya no son fluidos como los corrientes, sino son ingresos eventuales. Ya, papacho, recuérdate, son ingresos eventuales, de vez en cuando, como tú lo dices, ¿no? Y estos ingresos, mira, son resultados de privatizaciones. 1, o sea que este ingreso el gobierno recibe, 1, cuando hace la venta de sus empresas.
la venta de sus acciones de sus empresas, y eso es cuando hay privatización, ¿no? 2. Los ingresos de capital son cuando el Estado, por ejemplo, hace la venta de maquinarias, de terrenos, ya, maquinarias, terrenos, eso es un ingreso de capital, pero no es cada rato, es de vez en cuando. 3. Ingresos por transferencia. Chicos, a estos ingresos los llaman ingresos sin contrapartida. ¿Qué significa sin contrapartida? Ponlo acá, no generan deuda al gobierno, ya lo simplificaste. O sea que los ingresos por transferencia vienen a ser donaciones que recibe el gobierno, donaciones, apoyos, y cuando el gobierno recibe donaciones, apoyos, no le crea deuda. Es un ingreso sin contrapartida, no reembolsable, pues. No crea deuda, ¿ya? Si te viene en examen, ingresos por transferencia. 4. Ingresos por financiamiento público. Efectivamente, este ingreso es cuando ya el gobierno solicita crédito, solicita préstamo, ¿no? O como tú le dices, empréstitos, ¿ya? Y cuando el gobierno solicita empréstitos, significa de que los ingresos por llamado, ¿no? Los ingresos llamados por financiamiento vienen a ser aquellos ingresos que sí le ocasionan deuda pública al Estado. Y cuando nos endeudamos con bonos soberanos del gobierno a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Obviamente los bonos que el gobierno mayormente firma son a largo plazo, por eso es que terminamos debiendo fuertes intereses, ¿no? ¿Está bien? En resumen, ingreso corriente. El ingreso corriente son permanentes, son constantes, pero recuérdate que los ingresos corrientes, mi amiguito, simplemente son los tributos, ¿no? De ahí saca dinero, plata. En cambio, ingresos de capital son cuando el gobierno vende sus empresas, sus terrenos, de vez en cuando nomás, no es cada rato. Transferencias son las donaciones que el gobierno recibe, proveniente de qué, ¿no? Ahí está, proveniente, por ejemplo, de las donaciones de otros gobiernos a causa de desastres naturales, terremotos, nos mandan apoyo, transferencia, ¿no? Financiamiento, cuando ya el gobierno pide crédito, cuando ya el gobierno pide préstamo, ¿está bien? Ahora ya que conocen los ingresos, vamos a los gastos, ¿ya chicos? Vamos a los gastos. Miren, el gobierno realiza 3 gastos: gasto corriente, gasto de capital y gasto por servicio a la deuda, ¿no? 3 gastos. Anualmente se hacen estos. Recuérdate que cada año se elabora el presupuesto en donde se va a establecer todo esto, ¿no? Gastos corrientes, ahí gasta más. Recuerda que ya te enseñé que cuando tú escuches corriente, ahí gasta más, ¿no? Ahí se gasta el gobierno plata. Recuerden, para que te recuerdes, ¿no? Mira, te había dicho, ¿qué es gasto corriente? Donde el gobierno gasta plata, ¿no? Plata se va, pero profe, la pregunta, si estos gastos son permanentes, si son gastos fluidos, constantes del gobierno, ¿no? Ahí donde gasta más, ¿en qué rayos gasta? 1, te explico. Los gastos corrientes no mejoran el país, no mejoran la producción. Eso recuérdate siempre. Estos gastos lo hace el gobierno, pero no mejoran nada. Profe, entonces, ¿para qué sirve? Estos gastos no mejoran nada, solo buscan mantener, son gastos que buscan mantener la administración pública nomás, o sea, a los trabajadores del sector público. ¿Ya? Solo buscan mantener a los trabajadores del sector público, eso es un gasto corriente. Ahí se gasta masa, recuérdate, pero no mejoran nada. Así, si quieres recordar del gasto corriente, con tu enamorada, pedile, mi amor, tú eres un gasto corriente. ¿Por qué? En ti gasto plata. Y lo peor, no mejora nada. Dice, ¿no? No mejora nada. No hay mejoría. Pero miren, es decir, que los gastos corrientes son cuando se remuneran a los trabajadores o operadores del gobierno. ¿Ya? Ahí nomás sería el dinero, ¿no? Policía Nacional, por ejemplo, cuando se va el dinero en gastos ministeriales, Congreso, sueldo a los magisterios, o sea, ahí nomás todavía se va plata, ¿no? Mantener al sector público. Otro, el consumo de los bienes y servicios. El gobierno también consume. El gobierno también consume. Por ejemplo, tú habrás escuchado, ¿no? Que el gobierno está en el palacio, ¿verdad? Pero ahí también está haciendo consumo, no toda su familia está ahí, por ejemplo, con el presidente, pero están haciendo consumo de bienes y eso genera también salida de dinero.
Por eso se llaman gastos corrientes, ¿no? ¿Está bien? Esos son gastos corrientes, los que mayormente el gobierno gasta plata para mantener a trabajadores del Estado, pero no mejoran nada. Los que sí mejoran es el segundo gasto, gastos de capital. Los gastos de capital mejoran la actividad productiva del país, ¿ya? Mira, y los gastos que mejoran la actividad productiva significa de que estos gastos, uno, aumentan el patrimonio. Recuérdate, mejoran el patrimonio, mejoran la productividad del país, ¿ya? Por ejemplo, aquí estaría si mejoran el patrimonio serían las obras públicas, ¿no? Si te viene, mira, gastos que mejoran el país, gastos que mejoran el patrimonio, la infraestructura del país, obras, carreteras, puentes, colegios, son gastos de capital. En cambio, las que mejoran la productividad es cuando el gobierno se hace la compra de maquinarias, ¿no? La compra de maquinarias. Por ejemplo, has escuchado, ¿no? El gobierno se compró 50 ambulancias. O sea, eso es gastos de capital, porque está mejorando al menos la salud en el país, ¿no? Gobierno se compró, por ejemplo, para la seguridad 1000 patrulleros. Ya, eso es gastos de capital, porque están mejorando el país. En cambio, los corrientes no hacen eso. Así que cuida en tu examen, Los que mejoran el país, gastos de capital. Los corrientes solo mantienen el salario de los trabajadores del gobierno. ¿Está bien? Ahora el último, gastos por servicio a la deuda. Muchachos, cada año una parte de nuestro ingreso del Estado también va a amortizar y cumplir la deuda pública. La deuda pública. ¿Está bien? Y mira, si vas a cumplir la deuda pública, amortizar, cumplir la deuda, recuérdate de que lo que estás evitando es el incremento de los intereses, pues, ¿no? A veces, como te repetí antes, el gobierno se encarga de recibir préstamos, financiamientos, pero firma bonos en deudas, ¿no? Y cuanto más años pide para pagar esa deuda, los intereses también se duplican, se triplican. Y una manera de evitar eso es cumpliendo el pago de esa deuda, al menos la letra, pues, ¿no? Porque si el gobierno no amortiza y cumple la letra establecida de cada año, los intereses van creciendo más, ¿no? Por eso es importante el gasto por servicio a la deuda, pues, ¿no? ¿Y qué evita? La ampliación de intereses, evita, por ejemplo, no caer en problemas de refinanciamiento. Por eso se llama amortizar, cumplir la deuda. ¿Ya, muchachos? Entonces, ¿se han dado cuenta de que los gastos son tres? Gastos corrientes, gastos de capital, gastos por servicio a la deuda. Corrientes, ¿a qué pagan? A los trabajadores del sector público, ¿no? Pero no mejoran nada. Gastos de capital, los gastos que mejoran el país, obras o actividades productivas. Gastos por servicios, cumplir la deuda para que este no crezca en intereses, ¿verdad? Profe, ¿qué sucede cuando el gobierno tarda en pagar sus cuotas de deuda? Los países acreedores, muchachos, por ejemplo, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, que trabaja con dos instancias todavía, ¿no? El famoso Banco Mundial y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, ¿no? El FMI es uno de los acreedores financieros al que nosotros le debemos obligaciones o bonos, ¿no? No solamente el FMI, también hay otros organismos como el BID, ¿no? Banco Internacional para el Desarrollo, o los multimillonarios franceses, los famosos Club de París, ¿no? Ya, la oligarquía financiera francesa, multimillonarios que compran deudas de gobierno. Entonces, ellos son nuestros acreedores, ¿no? Y miren, ya ahorita les explico esa parte. Entonces, lo que tratamos de nosotros es evitar los intereses. Si no pagamos la letra, estos se aprovechan, pues. Los intereses siguen creciendo. Dicen que las deudas de los gobiernos son mayormente a largo plazo. Es como si te prestases un sol y terminas debiendo 1000 soles, pues, por el número de días que van pasando. Es así, joven. Por eso el gobierno, para evitar eso, tiene que cumplir su deuda. Cada año, por eso hay un gasto por servicio a la deuda que amortiza y cumple la letra. ¿Está bien? Y así, ingresos y gastos. Ahora, escucha, al final del año,
Se hace el último documento, pero ya no es pre, sino es documento post. ¿Qué significa documento post? ¿Qué significa documento post? Que ya es después de haber usado el presupuesto, ¿no? O sea, al final del año. Y lo que hace la Cuenta General de la República es muestra el balance final de cómo se usó el presupuesto. Por eso se llama documento post, después de haber usado el presupuesto, ¿no? Y la Cuenta General de la República, mi querido estudiante, es el último documento del Estado en el que se establece la brecha fiscal, ¿no? Profe, ¿y qué es brecha fiscal? Brecha fiscal significa que debemos saber si el gobierno tuvo más ingreso o gasto, ¿no? Esa es la brecha que debemos enfrentar. Este año, o el gobierno tuvo más ingreso, o tuvo más gasto. O sea, son dos cosas, ¿no? Vamos a ver este resultado. Por ejemplo, atento, si estos años, en el nivel del Cuenta General de la República, nos dimos cuenta que el ingreso fiscal terminó siendo mucho mayor que el gasto, eso es bueno, porque tuviste más fondo y gastaste menos, ¿no? O sea, tienes buena finanza pública, lo cual haría que obtuvieses el famoso superávit fiscal. La bonanza fiscal. Superávit fiscal, recuérdate siempre, es cuando el ingreso del gobierno supera sus gastos. ¿Qué indica esto? Que recolectaste buena cantidad de los impuestos, ¿no? Y gastaste menos. A eso se llama superávit fiscal. ¿Está bien? Tuviste más recaudación de recursos para el Estado. Por eso evitaste muchos gastos, caíste en superávit, ¿ves? Pero también otro que se puede dar es cuando el ingreso fiscal, o sea, este año, terminó siendo igual al gasto fiscal. Obviamente el segundo resultado es teórico, pues no sucede, ¿no? No se da. Al terminar el año en la Cuenta General de la República nunca se da esto. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque los gastos a veces son indeterminables. Suceden, por ejemplo, ¿no? El gobierno no sabía que este año iba a haber pandemia. Así que obviamente sus gastos no estaban medidos. Y ahora que ha habido bonos, entonces, de hecho que los gastos que se habían previsto van a aumentar, ¿verdad? ¿Te das cuenta? O imagínate que se había establecido un presupuesto con ingreso y gasto, pero este año ocurrió terremoto en varias regiones. Entonces el gobierno va a tener que gastar en reparar. ¿Ves? A veces hay gastos imprevistos. Por eso nunca un presupuesto termina en equilibrio. Esto es teórico, esto es abstracto, es hipotético. Y cuando el ingreso es igual al gasto, la condición de eso se llama equilibrio fiscal. Equilibrio fiscal. Y mira, equilibrio fiscal, mi querido estudiante, equilibrio fiscal, recuérdate, es teórico, no se da, es hipotético, ¿ya? Pero la condición es que los ingresos sean igual a los gastos. Ahora, lo que sí se da mayormente, ¿no?, son los gastos superando a los ingresos. Cuando los gastos fiscales superan el ingreso fiscal, esto ya también se denomina déficit fiscal, ¿no? Que ya vino en un examen de admisión, ¿no? Cuando los ingresos del gobierno terminan siendo menores al gasto, déficit fiscal. ¿Ya? Los gastos superan al ingreso, déficit fiscal. Y los déficits fiscales significan que recaudaste menos impuestos, ¿no? Menos recursos. Y como has recaudado menos impuestos, menos recursos y gastaste más de lo que tenías, esto te va a llevar a tener una deuda, a pedir un crédito, a pedir un financiamiento, un empréstito, lo cual te obliga, ¿no?, por ejemplo, a ir a estos acreedores, FMI, BID, Club de París, Banco Mundial, BIRF, ¿no? ¿Y qué se ocasiona? Se ocasiona la deuda pública, la deuda externa. Y una de las maneras de evitar los déficits es eso, prestándonos, yendo al crédito. Por eso caer en déficit es malo.
Porque son dos cosas. Si caíste en déficit, una manera es endeudarte para salir de eso. Dos, crear dinero. Pero crear dinero, te he dicho, te lo enseñé en el capítulo anterior. Si tú creas más dinero, tu economía se infla. Inflación traerías. No te conviene. Prefieres endeudarte y pagar por plazos, ¿ves? Es la única solución. Por eso, en el caso de caer en déficit, el Ministerio de Economía y Finanzas, recuerden, el MEF tiene que tomar buenas decisiones de administrar sus recursos. ¿Y cómo se llama cuando el MEF administra los recursos del gobierno? Política fiscal. Tiene que haber un buen control de nuestra política fiscal en el Perú para evitar estas cosas. Por eso es importante el manejo de los recursos del gobierno, las finanzas públicas. ¿Y a cargo de quién? Ministerio de Economía y Finanzas, pues, muchachos. Pero, ¿cómo estamos, profe? ¿Cuál es la realidad? Actualmente la pandemia, el COVID nos afectó, lo cual ha hecho que el gobierno, sus gastos superen su ingreso. Obviamente ya para el siguiente año estamos con la soga al cuello, en la deuda ya. Ahora, lo importante es que la economía se tiene que reactivar para que el siguiente año podamos movernos y crecer nuevamente, o reactivarnos un poco, ¿no? ¿Está bien? Entonces, muchachitos, no olviden, si el ingreso es más que el gasto, superávit; si el ingreso igual al gasto, equilibrio; si el gasto es más que el ingreso, déficit fiscal. A eso se llama el cálculo de cuenta general de la República. Muchachos, ustedes han visto de que las fases del presupuesto era elaborar, aprobar, de ahí viene ejecutar, controlar y evaluar. ¿Quién elaboraba? Era MEF. Quien aprobaba era el Congreso, ¿no? Pero la ejecución, mi amigo, del presupuesto es cuando ya se concretiza, ¿no? Se concretiza las obras, los proyectos, las metas que se trazan, ¿no? Ya, los proyectos. Y recuérdate de que después de aprobar el presupuesto, cuando sale aprobado, se promulga, ¿no? Se promulga a través del diario oficial Chuculum, diario oficial Chesu, Faino, no, diario oficial el peruano. Y cuando entra en vigencia, eso te enseñan en cívica, al día siguiente de su publicación. Pero la ejecución es el 1 de enero. Ya el 1 de enero se inicia a concretar las obras, los proyectos, las metas trazadas para ese año. Ya te he dicho. Profe, y si se inician las obras pero el presupuesto no se está usando bien, para eso hay un control y evaluación. ¿Y quién está a cargo del control y evaluación? Está a cargo de la Contraloría General de la República, ¿no? El Contralor. ¿Sí o no? Y profe, ¿qué evalúa? ¿Qué evalúa? La transparencia de que el dinero del gobierno se esté usando bien. La Contraloría. Profe, obviamente, si no me equivoco, el actual Contralor sigue siendo Nelson Schack, ¿no? Nelson Schack, quien tiene que velar por la transparencia de que el dinero del gobierno se esté usando bien. ¿Está bien? Pero si encuentran un Contralor metido en lavado de activos, o sea, ¿cómo hablar de transparencia si son los primeros en encontrar los temas de corrupción? Es una lástima, ¿no? Entonces, muchachitos, recuerden que las fases del presupuesto es elaborar, aprobar, ejecutar, controlar y evaluar. ¿Quién elabora? Mi poder ejecutivo. ¿Quién aprueba? Poder legislativo, Congreso. ¿Quién ejecuta? Bueno, se ejecuta el 1 de enero y se inician los proyectos, las obras, las metas, ¿no? Y recuerden, ¿quién debe controlar y evaluar esa situación de uso del presupuesto? La Contraloría General de la República. ¿Está bien? ¿Y quién controla todas las fases? Todas las fases, Dirección Nacional de Presupuesto Público. Son datitos que ya si el alumno lo maneja, se va a defender bien, pues, ¿no? Obviamente en un examen de admisión te va a venir lo exacto. Si el ingreso supera el gasto, superávit fiscal. Si el ingreso es igual al gasto, equilibrio fiscal. Si el gasto es más que el ingreso, déficit fiscal. ¿Quién controla la política fiscal? MEF. Recuerden, monetaria era BCR, fiscal MEF, fiscal MEF, monetaria BCR, fiscal MEF. Las políticas, ¿no? Ahí no hay que olvidar también, chicos, la estructura del presupuesto, ingreso, gasto, así que el capítulo de hoy fue el sector público, Ministerio de Economía y Finanzas, política fiscal y el presupuesto. Así que esta es la semana número 11 del curso de Economía, espero que en su casa estén repasando y estudiando mucho. Ya nos estaríamos viendo en una próxima clase, chicos, repasen
y demuestren su nivel. Ya muchachos, nos vemos, cuídense.